¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran mis queridos estudiantes de la asignatura práctica preprofesional 3? El día de hoy vamos a desarrollar la semana número 2. En tal sentido, permítanme, por favor, compartir la pantalla para poder abordar lo siguiente. Con las dispensas del caso de la voz por una pequeña dolencia, vamos a desarrollar el día de hoy sobre los procesos para la planificación efectiva de una sesión de enseñanza y aprendizaje. Visualizamos entonces el que en la capacidad general obtenemos el analizar y desarrollar el proceso de la planificación, así como también el analizar los insumos e instrumentos. Identificamos las capacidades de proceso, que será elaborar un organizador gráfico. Vamos a ver la demostración de las actitudes por parte de ustedes, así como sus intervenciones asertivas al momento de poder expresarse. Empecemos primero con una pequeña reflexión sobre la educación. Pues bien, ustedes ven nada menos que a este gran personaje, Nelson Mandela, y él tiene una frase muy interesante que dice: la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. ¿Qué significa para ustedes esta frase? ¿A qué nos lleva a reflexionar? Por favor, espero sus opiniones e intervenciones levantando la mano, ya sabemos, o por el chat. Una segunda frase muy importante, y ahora nada menos, frase dada y brindada por nada menos que Albert Einstein. Y él nos dice: nunca consideres el estudio como un deber, sino como una oportunidad para penetrar en el mundo maravilloso del saber. ¿Qué cosas quiere decir esta frase? Espero sus intervenciones. Estamos comenzando con estas frases a fin de reflexionar sobre la educación, sobre cómo enseñamos, sobre qué esperan nuestros estudiantes en este aprendizaje, en este contexto actual. Y también, como por ejemplo, esta frase: la única manera de cambiar la mente de alguien es conectar con ella a través del corazón. A diferencia de las otras dos frases, ¿a qué se refiere esta frase de Rasfres? Y finalmente tenemos estas lindas palabras de Joel Artigas, que dice: no hay nada más bonito que la sonrisa de un aprendiz. ¿Qué nos querrá decir eso? ¿Qué significa para un maestro esta sonrisa? Bien, ahora les invito a ver este interesante video y luego lo analizaremos y comentaremos. Bien, gracias. Veremos sobre los procesos pedagógicos, las bases normativas. Y aquí tenemos que, según el Decreto Supremo número 011 del año 2012, Minedu, en el artículo 16, indica que se refiere a los procesos pedagógicos como aquel conjunto de hechos o aquellas interacciones que se van a ir dando
o aquellos intercambios que se van a realizar o producir durante ese momento, ese acto en el cual el maestro enseña y el estudiante aprende. Y que de esta manera se va a orientar para que pueda lograr ese gran propósito de aprendizaje. Dentro de los procesos pedagógicos, vamos a poder ver nosotros que existen funciones determinadas del docente para que el docente pueda lograr desarrollar esas competencias en sus estudiantes, siendo la primera el establecer un clima democrático en el cual haya respeto, que se le motive constantemente, que sea un grupo solidario, que se acepten entre ellos y que tengan la suficiente confianza, que sea un ambiente en el cual se respete esa diversidad, pero al mismo tiempo que se permita esa inclusión. De esta forma, las relaciones interpersonales entre estudiantes y el docente será mucho mejor el aprendizaje. Otra función del docente es que él debe de evidenciar las altas expectativas sobre aquellas posibilidades de aprendizaje que tienen los estudiantes. Asimismo, el docente debe acordar con los estudiantes las normas de convivencia que van a tratar y van a permitir de que pueda darse un ambiente de convivencia democrático, que sea agradable, que sea tolerante, que sea también muy respetuoso, para que de esta forma el trabajo pueda fluir, desarrollarse de la mejor manera a realizar estas relaciones sociales o interactivas. Otras funciones que tienen los docentes es de que todo docente debe propiciar que los estudiantes investiguen, que reflexionen, que tengan un punto crítico y que sobre todo lo vean y desarrollen sus trabajos con gran creatividad, que nazca de ellos mismos. Otra función es que el docente debe ser analítico, debe analizar la metodología que va empleando poco a poco, debe compararla y contrastarla con otros y de la misma manera también debe ver cuáles son esos avances, qué dificultades, qué logros ha podido identificar para que luego se puedan retroalimentar y de esta manera puedan desarrollarse normalmente los procesos cognitivos y metacognitivos de los estudiantes. En los procesos pedagógicos requerimos para poder desarrollar las competencias los siguientes aspectos. En este caso, tenemos llamados aspectos o también procesos propiamente pedagógicos y por otros autores llamados procesos didácticos. Es decir, problematización, la motivación, recojo de saberes previos, el propósito y organización, la gestión y acompañamiento y la evaluación. Procesos didácticos que se deben dar en el desarrollo de toda sesión. Y en una sesión de aprendizaje, entonces, veremos los siguientes procesos cognitivos. Es decir, tenemos las sesiones de aprendizaje controladas por el sujeto que aprende y en ello vamos a ver el analizar, el comparar, sintetiza, infiere, observa, procesa, construye, abstrae, organiza, argumenta y selecciona. Y aquellas que son mediadas por el sujeto que enseña, como son, por ejemplo,
los procesos pedagógicos. Cuando realizamos una sesión, siempre partiremos de la problematización. Y en sí, ¿qué viene a ser la problematización? Viene a ser, en este caso, el tomar de una situación que puede ser una situación problemática o puede ser una situación significativa, pero que en definitiva debe ser retadora esta situación, debe ser relevante, desafiante, para que en este caso, en la problematización, todos los procesos pedagógicos nos conduzcan siempre a qué? A través y gracias a la problematización, los procesos pedagógicos nos van a poder conducir a las competencias. Entonces, toda situación, al ser retadora, relevante y desafiante, debe tener en cuenta por ello cuáles son los intereses de los estudiantes, las necesidades de los estudiantes y las expectativas de los estudiantes. Cuando podemos obtener esta clase de situación, ya sea problemática o significativa, vamos a observar en ellos que nos vamos a enfrentar a problemas, a desafíos o a retos, los cuales van a poder provocar en sí ese gran conflicto cognitivo en nuestros estudiantes y van a poder producir una disonancia. Esa disonancia es en su cabecita, en la cabecita sobre lo que ellos saben y lo nuevo que van a aprender. Y recién al darse este equilibrio, tienen el punto de partida para que este punto de partida les sirva para su indagación. Muy bien. Entonces, qué interesante y valiosa e importante es la problematización. Ahora hablaremos acerca de la motivación, otro proceso didáctico, pedagógico, muy importante en una sesión. Gracias a la motivación que va relacionada y de la mano con el interés del niño y con el incentivo. ¿Por qué? Entendida es que la motivación es un proceso pedagógico. Sí. ¿Y qué va a hacer la motivación? Va a despertar ese interés e identificación con qué, nada menos que con el propósito de la actividad. Por ello, vamos a tener siempre en cuenta, maestros, que primero tiene que haber un planteamiento motivador. ¿Qué es lo que yo les voy a plantear? ¿Con qué los voy a motivar? Asimismo, vamos a tener un clima emocional positivo y, por supuesto, vamos a tener una despenalización del error. Veremos uno por uno. Cuando hablamos de un planteamiento motivador, se refiere a que cómo es que nosotros despertamos, incitamos a estos estudiantes a que puedan resolucionar, a que puedan hallar una resolución a ese desafío que se les está presentando, pero que lo hagan con interés, con ganas, voluntariamente, y que esto lo mantengan hasta el final del proceso. Cuando hablamos de un clima emocional positivo, bueno, aquí se nos va a brindar una actitud abierta. ¿Para qué? Para que pueda haber esa disposición mental y que de esta manera podamos encontrar ese motivo atrayente para que el estudiante desee aprender. El clima emocional tiene que ser siempre positivo. Y finalmente, la despenalización del error. Aquí consiste en que la decisión es la de no sancionar, ni tampoco vamos a censurar a nadie por alguna equivocación que haya tenido.
y más bien la vamos a convertir en una oportunidad. Así es, los errores son una oportunidad. ¿Para qué? Una oportunidad para que puedan evaluar, para que puedan reflexionar, discernir en dónde y cuáles fueron las fallas, identificándolas. Cuando hablamos también de la motivación y decimos qué es, en conclusión, este proceso en la motivación, en primer lugar, tiene que ser permanente, ¿ok? Mediante el cual nosotras las maestras, los maestros, vamos a ir durante toda la clase, durante toda la sesión, vamos a ir creando diversas condiciones y estas van a permitir que estén en contacto, interés, despiertos y se tiene que mantener durante, vuelvo a repetir, todo el proceso del aprendizaje. Entonces, cuando hablamos de interés, es aquel que van a tener las personas por diferentes actividades que les va a permitir lograr pues determinadas metas. La motivación en sí, por ende, va a despertar, va a estimular y va a ir de alguna manera direccionando voluntariamente estos comportamientos que tienen las personas para que puedan llegar hacia esos logros. Pero no olvidemos que existe para una motivación, también vamos a tener nosotros un propósito claro. Vamos a tener que orientar la acción que vamos a hacer y sobre todo vamos a estimular la persistencia. ¿Qué cosa quiere decir en tener un propósito claro? Cuando uno tiene un propósito, este se tiene que mantener siempre muy definido. No puede variar el propósito, pero eso tiene que darse también con el interés que tiene, relacionado, siempre vinculado al interés. Si nos referimos a la orientación, a la acción, entonces aquí veremos que las personas buscan diferentes caminos, diferentes métodos o estrategias y bueno, realizan acciones para poder lograr y llegar a alcanzar ese propósito de su interés. Y si hablamos de que estimula la motivación, estimula la persistencia, quiere decir que aquí las personas van a proseguir, van a persistir, se van a seguir esforzando, van a ser tolerantes y soportar muchas dificultades hasta que ellos puedan alcanzar, ¿qué cosa? Sus propósitos. Pero existen diferentes clases, en este caso, tipos de motivación. Tenemos la motivación cuya definición es el impulso que tiene interior todo estudiante para poder realizar ya sea una tarea o conseguir un logro. Esto está en función de determinadas metas que se va a ir proponiendo el estudiante. Entonces puedo observar que la propia satisfacción personal, que viene a ser un valor intrínseco, porque está dentro de nosotros, al interior, va a aprender, no va a depender de para nada de ninguna recompensa externa, no, sino que simplemente es una satisfacción que genera el mismo. Otro tipo de motivación es el impulso que es promovido desde afuera. Entonces aquí veremos esta función de los estímulos y expectativas que van a ir despertando por parte del docente. Puede ser también que despierte el contexto, los diferentes recursos y algunos reconocimientos de los demás. También veremos las expresiones
valorativas que recibe, es decir, el apoyo, el reconocimiento de otras personas, cuando a veces puede considerarlo perdedor, eh, o también no haber aprobado materias o en este caso el castigo. Las experiencias valorativas que reciben, en este caso, es muy importante tener en cuenta porque muchas veces son, vuelvo a repetir, negativas y esto no le va a permitir avanzar. Ahora hablaremos acerca de los saberes. ¿Qué son los saberes? ¿Cómo están conformados? Bueno, cuando hablamos de saberes tenemos 4 campos muy importantes. Tenemos el saber como concepto, estrategia, como función y como conclusión. Como concepto, vamos a decir que el saber viene a ser el punto de inicio o partida de nuevos aprendizajes. Como estrategia, es que vamos a aplicar preguntas, vamos a poder aplicar estrategia de lluvia de ideas, instrumentos como la entrevista, cuestionarios, encuestas o técnicas del museo para mostrar nuestros trabajos. Cuando hablamos de saber previo como función, hablamos que en este sentido es más pedagógica que motivacional y además porque nos permite tomar determinadas decisiones sobre la planificación realizada. Y finalmente tenemos la conclusión. En la conclusión nosotros vamos a ir registrando a través de un medio las diferentes ideas, las valoraciones y también las experiencias previas que se han dado a fin de hacer siempre referencia pues a lo largo de todo el proceso. Cuando hablamos en una sesión acerca del propósito y organización como proceso didáctico o proceso pedagógico, veremos que este está conformado por que en el proceso y organización, yo como maestra debo comunicar cuáles son estos aprendizajes esperados a mis estudiantes. Debo también describir las actividades que voy a realizar. Debo negociar aquellos contenidos que vamos a dar. Y por supuesto, también vamos a explicar cuál es ese proceso evaluativo, los criterios de evaluación. También corresponde al propósito el que debo seleccionar como maestra esos recursos, esos materiales que corresponden o son pertinentes para emplear. Y finalmente debo definir bien qué son las estrategias, en este caso, que son las necesarias para poder desarrollar esa sesión de aprendizaje. Cuando nosotros desarrollamos las sesiones, tenemos una meta y en este caso las metas vienen a ser los resultados o también finalmente los logros personales que puede alcanzar cada niño. Entonces, para ello, para lograr esa meta, los niños tienen que centrar mucho su atención, ¿ok? Y tienen que incrementar el esfuerzo y la persistencia para lograrlo. Además, eh, en este caso, el incrementar el esfuerzo para obtener los resultados, estas deben ser específicas y también deben ser desafiantes. Ahora veremos acerca de la gestión, otro proceso didáctico y acompañamiento del desarrollo de las competencias. Pues bien, ¿qué significa acompañar? ¿Cómo voy a acompañar al estudiante? Bueno, pues el acompañar al estudiante va a implicar y generar y el acompañamiento lo voy a hacer de 2 maneras. Uno, en la adquisición de conocimientos y otro en el desarrollo de la actividad
para incrementar sus conocimientos. Es así que gracias a estos dos campos de experiencia voy a lograr las competencias. Pero el acompañar al estudiante implica que yo debo adecuar estrategias y que debo también desarrollar toda una secuencia didáctica de en este caso, una secuencia didáctica de las sesiones. Es así que voy a ir dando ese pequeño aporte de suscitar en el desarrollo de la clase distintos saberes. Y cuando hablamos de secuencias didácticas exclusivamente, las vamos a ver siempre en su ejecución y durante el descubrimiento, lo que va a dar motivo a que pueda el niño reflexionar y que pueda hacer todo el estudiante un análisis de los hechos. Entonces, por ello el desarrollo de competencias necesita ser gestionado, el desarrollo de competencias necesita ser monitoreado y necesita ser retroalimentado. ¿Pero cuándo? Permanentemente, a cada momento. Entonces quiere decir que cada docente debe tener en cuenta las diferencias que existen entre cada uno de los niños y sobre todo en los tipos de estrategia que vamos a emplear. Ahora hablaremos acerca de la evaluación. ¿Qué es la evaluación? Bueno, en la evaluación vamos a distinguir y vamos a precisar que una evaluación es inherente al proceso. La evaluación se da desde un inicio hasta el fin. Y vamos a distinguir dos clases: evaluación formativa y evaluación sumativa. Es así que la evaluación formativa nos va a permitir comprobar los avances de cada aprendizaje, va a poder reflexionar sobre qué es lo que está aprendiendo y también que le permiten reflexionar sobre lo que está haciendo. ¿Ok? Entonces así vamos a tener un propósito cuando hablamos de reflexión, que es en este caso el propósito de la evaluación, y es también la constatación de ese nuevo aprendizaje esperado. También cuando hablamos de que le permitan reflexionar sobre lo que está haciendo el estudiante, a reflexionar, él está devolviendo y requiere, ¿qué cosa? Nuevos mecanismos, valoraciones. De esta forma, va a ser posible que le posibilite, va a permitir que le posibilite un juicio que sea realmente válido, que sea realmente confiable acerca de sus logros. Siguiendo con las capacitaciones pedagógicas para desarrollar las competencias, vamos a ver que para poder hacerlo voy a tener que diseñar, seleccionar las situaciones. Ya les dije que hay entre estudiantes y también maestros. Vamos a ver muy bien cuál es el rol que cumplen los estudiantes desde la mirada de las competencias para que vayan progresando poco a poco. Y finalmente, las situaciones que pueden ser experiencias reales, simuladas, etcétera. Estas experiencias van a ser seleccionadas por prácticas sociales y estos acontecimientos lo va a atesorar, lo va a adquirir los estudiantes y se van a enfrentar a la vida con ellos. El maestro tiene que en las orientaciones pedagógicas que se le brinda para desarrollar la competencia, el maestro tiene que generar el interés y esa disposición que debe tener el estudiante
de querer aprender. Entonces, aquí se pretende que los estudiantes se involucren más en esa situación significativa y que ellos se sientan muy comprometidos para poder resolver, y de esta manera se darán los criterios que van a ser evaluados. No nos olvidemos que hay que tener muy en cuenta una situación cuando se considera significativa, no cuando simplemente el profesor la va a considerar importante porque a él le agrada, ¿ok? Cuando hablamos de aprender haciendo, de John Dewey, él menciona que la enseñanza está situada para la cual el aprender y el hacer son procesos desligables. Es decir, que la actividad y el contexto vienen a ser claves del aprendizaje. Sin embargo, cuando hablamos de aprender haciendo, menciona que el indicar a actuar en diferentes contextos, ya sea reales o simulados, donde estén los estudiantes y que puedan poner en juego esas capacidades reflexivas y críticas. Partir de saberes previos. Cuando hagamos una sesión, podemos trabajar mencionando preguntas que lanzamos, y estos saberes previos son aquellos conocimientos que el estudiante ya sabe acerca de esos contenidos, ¿ok? De esas concepciones, de esas recomendaciones que dan sobre vivencias, creencias, emociones, etcétera. Para ello es importante tener en cuenta los saberes previos, ¿ok? Luego tenemos una frase muy importante: construir el nuevo conocimiento. Construir el nuevo conocimiento implica que el estudiante realmente logre un dominio que sea aceptable de todos los niños. Entonces, solo así como que sepa transferirlos y también pueda aplicarlos de manera pertinente en situaciones correctas. Y el otro aspecto es, por ello se necesita aprender de manera crítica, indagando, produciendo y analizando la información, siempre de cara a un desafío y en relación al desarrollo de una o más competencias que se podrían presentar. Aquí existen estrategias. ¿Qué estrategias utilizamos? Bueno, el aprendiz, que en este caso vienen a ser los niños, su aprendizaje lo vamos a basar en proyectos. Bien, el aprendizaje basado en problemas y el aprendizaje en estudio de casos. Muy bien. Según la agrupación que tienen ustedes, por favor, cada uno se va a agrupar, se va a reunir y van a tomar acuerdos. Aprender del error o el error constructivo. Cuando habla acerca de implica ver el error de manera constructiva como una oportunidad de aprendizaje, porque va a requerir que vaya revisando los diversos productos o tareas, tanto el profesor como también el estudiante. Ahora, es importante que cuando exista algún error haya un diálogo, hay un análisis, haya una verdadera decisión que lo va a llevar a solucionar. Entonces, la metodología va a permitir
la investigación. Ahora veremos acerca de qué nos pasa interiormente cuando hay este desequilibrio de estructuras mentales. Bueno, aquí veremos que se produce cuando el estudiante, ¿por qué motivo se puede presentar este desequilibrio de estructuras mentales? Puede ser cuando se encuentra con algo que no puede comprender o también explica con sus saberes previos. Otro en la estructura es que estos se van a producir con el estudiante, además que va a asumir tareas que van a requerir nuevos saberes y por supuesto se va a enfrentar a los problemas que no puede resolver con sus saberes previos. Por ende, para que se pueda dar, es importante que ustedes puedan conseguir buscar diversas estrategias, técnicas para dar soluciones. Muy bien. Tenemos diferentes medidas para mediar el progreso de los estudiantes a un nivel de aprendizaje superior. ¿Qué quiere decir? Que los estudiantes se van a ir, se van a parar, pero siempre manteniendo la distancia. Entonces, aquí veremos que vamos a acompañarlo al estudiante hacia un nivel inmediato superior de posibilidades. Es decir, vamos a estar en su zona de desarrollo próximo. Y con respecto a su nivel actual de la zona real del aprendizaje, esto se debe de desarrollar hasta que el niño pueda desempeñarse bien, de forma autónoma e independiente. Aquí tenemos el promover el trabajo cooperativo. Toda maestra debe promover. ¿Y qué es el trabajo cooperativo? Este va a implicar que tiene que ayudar a los estudiantes a pasar el trabajo grupal, espontáneo, a un trabajo en equipo que sea caracterizado por cooperación. Ahora también el trabajo cooperativo que le permita fomentar su interacción social y también aprender unos de otros. Pueden haber estrategias en dúos, de el rompecabezas, etcétera. Seguidamente veremos el promover el pensamiento complejo para ver y comentar luego cómo es, cuáles son las partes que se vinculan entre los diferentes desempeños que se tienen que desarrollar. Implica también ver por los desafíos y retos, así como por supuesto el trabajo cooperativo, siempre basado. Recuerda que todo proceso de conocer se traduce en un saber. Cuando yo recién estoy en el proceso de conocer, de aprender, lo traduzco en un saber. Por tanto, la educación ahora debe conducir, ¿qué? Debe conducir a que todo estudiante debe de pensar, debe de saber desempeñarse, saber interpretar los textos u obra y saber actuar. Aquí, en este segundo momento, tenemos un interesante video y para ello van a elaborar un organizador visual. Muy bien, un organizador visual. Bien, como ustedes observarán, tenemos la grande y amplia
una grande y amplia bibliografía que está al servicio de todos ustedes. De esta manera, les doy las gracias por su atención y nos estamos viendo en la siguiente videoconferencia. Nos estamos viendo y traten de llevar y anotar siempre todos los acuerdos que tomemos.